Muy buenos días, estimados alumnos, gusto de saludarles después de un buen tiempo que ya no nos escuchábamos y nos veíamos después del receso. Esperamos que tengan un buen término de semestre, un semestre especial y distinto en plena crisis sanitaria mundial. El día de hoy vamos a hablar de ultrasonido. Tengo el agrado una vez más de presentar a quien me acompaña y me ha acompañado durante los últimos años y nos hemos acompañado durante estos últimos años formando a los futuros kinesiólogos de Chile. Profesor Ignacio Quinteros. Hello, Profesor, Jan muy Lowers. buenos días. Jan Lowers, hello. Profesor, vamos a partir. Bueno, la idea es que ustedes, estimados, pueden ir haciendo sus consultas a través del chat para que vayamos así fluyendo de la mejor manera posible. Recordar que mañana es el certamen, espero que les vaya todo bien, ya el certamen está listo, está arriba. Así que partimos. Profesor, ultrasonido es el tópico que nos convoca el día de hoy. No habíamos tenido ni un Physiotalks. Algo que quisiera comentar al inicio, antes de pasar al tema de los cálculos y del ultrasonido pulsátil. Quizás hablar un poquito del ultrasonido continuo, profe. A todo esto, hemos visto cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la onda corta y el ultrasonido, porque habíamos visto previamente onda corta y ahora nos pasamos al ultrasonido. ¿Está dentro del mismo espectro, profesor? ¿De qué parte del espectro electromagnético se encontraría el ultrasonido? Desgraciadamente no existe el ultrasonido electromagnético. O sea, aunque lo busque no lo encontraría. No, pues. ¿Por qué no, profesor? Son absolutamente formas energéticas diferentes. Una se puede transmitir absolutamente en el vacío, si quiere. Como son las ondas electromagnéticas, pero en el caso del sonido son ondas mecánicas, necesitan un medio mecánico a transmitirse. Por lo tanto, no son formas diferentes energéticas, o sea, son formas diferentes de energía. Una es mecánica y la otra electromagnética. Así que no Profesor, hay el origen. No hay, ¿y cómo entonces me dice una onda mecánica? ¿Y cómo, yo que conozco los equipos de ultrasonido y probablemente algunos de nuestros alumnos también lo conozcan, cómo de un aparatito que se conecta, se enchufa a la corriente eléctrica, yo puedo generar ondas mecánicas? Bueno, es un fenómeno de transducción de energía eléctrica a energía mecánica a través de un dispositivo que es el transductor o el cabezal, por eso su palabra se llama transducción, una forma de poder transformar la energía que llega a través de la corriente eléctrica de nuestra red a un dispositivo que permite la transmisión en forma de sonido, en este caso de ultrasonido, porque se llama sonido normalmente a una onda mecánica que tiene una determinada frecuencia, que es la que todos escuchamos, que son hasta 20.000 ciclos por segundo de vibración mecánica, del fluido mecánico que sería en este caso el ambiente, el aire, la atmósfera. Fuera de la atmósfera no se transmitiría el sonido, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una limitante, a diferencia de la onda electromagnética que pueden atravesar, ya vemos nuestros fenómenos del Padre Sol o de las estrellas, que transmiten a través de la onda electromagnética su energía en el ser luminosa, en este caso específico de las estrellas, o de que la vemos titilando en el espacio infinito, aquellas noches de verano. O sea, Star Wars nos mintió, no podríamos escuchar nada en el espacio. Nada, puede ser una fantasía, una forma de acercarse a la gente, sin explicar lo que son las transformaciones y las transducciones energéticas. Ah, perfecto. Profesor, hay algunos conceptos que vienen de la mano con el ultrasonido. Uno de ellos que ya nos está preguntando, por ejemplo, Génesis, es del BNR. ¿Qué me podría decir del BNR, profesor? Como su palabra lo dice, es un acrónimo en anglo que significa, ¿no es cierto?, una transmisión de un flujo energético que
y constituye una cosa específica en un campo que se llama cercano y otro campo que se llama lejano de la generación de ultrasonido. En el caso específico del BNR, nosotros no tenemos, por la forma en que se produce este fenómeno, una transmisión homogénea en el campo cercano. Y por lo tanto, la transmisión de la intensidad del sonido aumenta hasta 4 y 5 veces su valor en ese campo. Por eso se llama haz no uniforme de radiación. Eso es. No sé si Usted incluso acaba de mencionar, profesor, el campo cercano. ¿Qué es el campo cercano? claro, como lo describió su físico, el físico Fresnel, en un campo cercano al transductor donde se produce este fenómeno, que a través de un fenómeno que se llama peso eléctrico, un fenómeno bastante común y que se produce en forma natural, incluso en nuestro cuerpo. Se produce entonces este fenómeno de la piezoeléctrico generando una onda de sonido que no es uniforme, por eso se llama el no uniformity ratio. Es un haz no uniforme y cuya intensidad, o sea, la amplitud de la onda, aumenta hasta 5 veces el valor original o el valor nominal que tiene y que uno lo hace a través de una perilla. Entonces, en este campo cercano, que se llama área de Fresnel, se produce esta forma no homogénea de transmisión y de la amplitud del sonido. Eso tiene una distancia que va a ser según el medio en que se transmita, ¿no es cierto? Y que cambia a un campo lejano, que sería el campo donde termina la cúspide de esta radiación, la cosa que usted ha mostrado así en puntito ahí, y que luego se produce en forma homogénea. O sea, siempre en el campo lejano vamos a tener la potencia que yo señalo nominal o la intensidad que yo señalo nominal en la máquina. No así en el campo cercano, que sería el área de O Fresnel. sea, si lo que me está diciendo, profesor, por ejemplo, si la máquina me dice que tengo un BNR de 5 es a 1, y estoy haciendo una aplicación de 1 watt centímetro cuadrado, ¿cuánto sería el peak en el campo cercano, área de Fresnel, profesor? Sería hasta 5 watts por centímetro cuadrado. Y en Fraunhofer, profesor, ¿cuánto sería? Pregunta de El test. campo lejano de Fraunhofer sería aproximadamente la misma entidad nominal que yo señalé en mi máquina, 5 watts por centímetro cuadrado, ¿no es Uno. cierto? Sí, Un uno. centímetro cuadrado, perdón, estaba leyendo Claro. el número que está ahí. 1 watt por centímetro cuadrado, la que yo señalé en la máquina, que la marqué en el parámetro de una máquina. O sea, mantengo mi valor nominal, el que tuve, y en forma homogénea. No hay pics que pueden ser como dice, hasta 5 veces el valor, que sería la forma cúspide que usted señala ahí en la mitad donde dice 1 watt por centímetro cuadrado arriba. Se aumenta hasta 5 watts por centímetro cuadrado en ese punto. Por eso que es importante tener este valor en cuenta cuando uno hace la aplicación, que se hace dinámica para mover esta zona y no estar siempre en el mismo punto, que generaría puntos calientes en esa zona. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué el ultrasonido, profesor, se aplica? ¿Tiene esto alguna relación con la forma de aplicación del ultrasonido? Claro, el sistema dinámico, que es el recomendado, por eso se dice que el ultrasonido no debe ponerse en forma estática, un ultrasonido que no tiene tecnología más moderna, que es la mayoría de los que ocupamos, para no generar en ese punto los 5 watts por centímetro cuadrado en un solo punto. Y la forma como se aplica también esto, ¿no es cierto? Si uno lo aplica en forma circular, en un mismo punto, es como un cono de energía, y como un clavo prácticamente, si pudiéramos llevarlo a una analogía, la zona donde se generan las zonas más altas de PIC, que serían los 5 watts por centímetro cuadrado. Y cuando muevo entonces el ultrasonido, profesor, ¿cómo lo debería mover? ¿Así?
¿Circular? No circular porque se va a formar como siempre un punto que sería un área como un cono, ¿no es cierto?, de energía en un mismo punto. Ese punto se produciría demasiada forma mecánica de calor, porque estaría oscilando siempre la energía en un mismo punto. Por Entonces, eso los transductores modernos tienen variaciones de energía a través de una modulación secuencial de la amplitud o también del duty cycle, en el caso específico del ultrasonido pulsado. Hace un juego por ciclo entre, qué sé yo, el 20%, el 5%, el 10% y el 100%, para ¿y no esta generar sería una forma punto. adecuada de pasar el transductor? ¿La segunda? Perdón, ahí sí vi. Eso. Claro, en Yo. la forma longitudinal en que uno mueve el ultrasonido, sería eso. Esto está bien explicado también además, ¿De en forma espiral? en el video, claro, en el Ah, video estupendo. de la clase ultrasonoterapia 2. Entonces, profesor, el ultrasonido continuo, ¿cuál sería el objetivo de utilizar el ultrasonido continuo? Una forma de generar energía calórica eh, en forma bastante intensa, se puede decir, ¿no es cierto? Calor, puramente calor. Y eso tiene que ver con la sustancia que yo estoy irradiando ultrasonido. Si yo tengo una sustancia demasiado sólida, voy a tener problemas para pasar y voy a generar ahí una resistencia a que la energía pase y por lo tanto eh, puedo generar bastante calor ahí. Es el caso específico del periósteo de los huesos. El hueso es mucho más sólido que los otros tejidos y por lo tanto el punto de entrada del ultrasonido ahí va a generar una fuerte elevación de energética térmica y eso es un punto caliente que puede producir dolor perióstico. El perióstico es muy sensible, está ricamente inervado y yo puedo tener esa sensación. Cuando un paciente refiere, si yo le estoy pasando este aparatito del transductor, refiere dolor y prácticamente pega un salto, quiere decir que estoy irradiando el periósteo en forma térmica elevadísima. Eso se llama Profesor, dolor perióstico y debe inmediatamente cambiar y sacar el transductor de esa zona. Muchas veces el kinesiólogo por estar dialogando con el paciente, con otros colegas, ¿no es cierto? Muchas veces se queda con el transductor detenido y puede producir este tipo de cosas. Por lo tanto, siempre se aconseja una forma o una técnica de pasar que sería en el campo cercano en forma dinámica, como acaba de referirlo usted con los dibujos, eso en espiral. profesor, así como la onda corta tenía una frecuencia portadora de 27,12 MHz, ¿el ultrasonido tiene frecuencia portadora? ¿Cuál sería esta? Bueno, la frecuencia portadora es la frecuencia base con que se origina el ultrasonido, porque para una mejor explicación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ultrasonido sobre los 20.000 ciclos. De ahí hacia adelante se llama ultrasonido, pero en la práctica del kinesiólogo él utiliza transductores de 1 MHz y de 3 MHz, o sea, esas serían las portadoras, en el caso específico del transductor ultrasónico. 3 millones de ciclos por segundo a 1 millón de ciclos por segundo. ¿Y de qué depende? No, no es que vaya de 1 a 3, ¿cierto? Es 1 o No, 3. claro, son totalmente aparte. ¿Y de qué Un, dependería, profesor, elegir 1 o 3 MHz? Cuando uno quiere hacer aplicaciones superficiales que no pasen más allá de 2 centímetros y medio, uno debería usar 3 MHz. Pero si es más profundo, debería utilizar 1 MHz. Si yo tengo un paciente que voy a aplicarle, por ejemplo, tengo alguna situación más interna en el tejido muscular, que sea una cicatriz muscular antigua,
yo debería usar 1 MHz. Pero si es una causa superficial, una cicatriz de una quemadura, por ejemplo, siempre que no esté activa, debería usar 3 MHz. Es más superficial. La pregunta es una pregunta muy recurrente que hacen los alumnos, las personas que no saben por qué si tengo 3 millones de ciclos por segundo no puedo llegar más adentro. Esa es una forma bastante corriente que le pregunten, ¿y por qué uso Porque, uno para profundo? porque la onda electromagnética a mayor frecuencia es mayor profundidad, es al revés, ¿cierto? Sí, pues, ¿Cómo se cuando explicaría tengo que en la un, mi- mecánica, 1 millón de ciclos por segundo, 1 megahertz, 1 millón de ciclos por segundo, me permite profundizar la acción? ¿Por qué? Porque cuando uso 3 megahertz es bastante energía y por lo tanto todo lo que haya de interferencia entre el transductor y los tejidos hacia adentro va a quedar ahí, en la interferencia, en el plano medio, en la interfase, va a quedar absorbida por esos tejidos. El ultrasonido va perdiendo, en la medida que va profundizándose, va perdiendo energía. Va quedando todo en las capas superficiales. Y con mucha energía esto inmediatamente es absorbido por las capas más superficiales, los 3 MHz. Y así yo perfecto, podría hacerlo con el de 1 MHz hasta 6 centímetros de profundidad, por ejemplo. perfecto. Profesor, bueno, estamos con los parámetros de configuración, tenemos entonces, ya reconocimos la frecuencia portadora, veamos ahora la intensidad nominal, que se mide en la unidad watt partido centímetro cuadrado. ¿Es efectivo eso, profesor? Sí, pues la intensidad se mide en watts por centímetro cuadrado. Y esta es ¿por qué se llama nominal, profesor? Porque pues, la energía va a tener transformaciones en la medida que yo me profundice en el tejido, ¿no es cierto? Y eso es porque dependemos de esos parámetros con el transductor. Somos dependientes del transductor y de la frecuencia de la máquina. Y yo cuando hago pulsado tengo una frecuencia pulsadas. Perfecto. Ya vamos a hablar de eso. La potencia, ¿cómo calculo la potencia nominal? ¿La máquina me la entrega? Y la ¿Cómo máquina no tengo la... entrega la potencia, sino que yo tengo que transformarla. Hay máquinas que la transforman inmediatamente. La intensidad, como dijo muy bien usted, se mide en watts partido por centímetro cuadrado. Y la potencia se mide en watts, pero hay que multiplicar para transformarlo en la potencia, ¿no es cierto? La intensidad por el ERA. ¿Qué es el ERA? Área efectiva de radiación, que es la zona metálica que va inmediatamente a la piel del paciente. Entonces eso tiene unos centímetros cuadrados. Por eso todas estas aplicaciones son ERA dependientes, dependen de la superficie emisora, porque esa es la emisión, ahí se produce el fenómeno piezoeléctrico y ahí se transmite, ¿no es cierto?, el sonido hacia el interior y lleva esta energía sónica al paciente. ¿Y dónde yo puedo Entonces, saber ese valor, profesor, del ERA, del transductor? eh, el transductor tiene una plaquita que dice, este es el ERA. Hay una ERA que se considera universal, que son los 5 centímetros cuadrados, pero hay diferentes ERA, algunos equipos traen ERA más pequeños o un poco más elevados, pero van en una plaquita que diga traer tanto el puño del transductor o en una banderita que está en el cable que habilita la transmisión de la energía eléctrica. Profesor, la pregunta del millón, el tiempo. ¿Cómo yo sé cuánto tiempo aplicar el ultrasonido? Esa es una pregunta bastante recurrente y que de mucha controversia y a veces fundamentalmente importante cuando son aplicaciones, sobre todo con respecto a si yo quiero generar energía térmica. Como dije, uno depende mucho del ERA,
que sería, ¿no es cierto?, esta superficie, esta pequeña superficie, porque no es una superficie muy grande, son 5 centímetros cuadrados de superficie. Entonces yo dependo exclusivamente de eso. Cuando tengo áreas muy grandes, tengo que pensar realmente cuántas veces paso por una zona determinada. Porque si tengo una zona de muchos centímetros cuadrados, la cobertura de 5 centímetros cuadrados es muy pequeña. Entonces, va a depender de la cantidad que yo cubra la zona que estoy tratando. Y lo puedo hacer a través de colocar el transductor en la superficie que cubro y cuántas veces cabe esa superficie, el ERA, los 5 centímetros cuadrados, en la superficie que estoy aplicando. Las veces que quepa ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces voy a pasar por el mismo punto? Por eso es que se debe establecer un tiempo determinado por ERA. Por ejemplo, si quiero producir bastante calor, voy a tener que poner por cada ERA un minuto. Y por lo tanto, la cobertura sobre la superficie va a determinar que tengo que pasar por esa superficie a razón de ¿Un minuto nomás? un minuto por ERA. Entonces ya me marca, ¿no es cierto?, que la cosa se multiplica, sobre todo con superficies muy grandes. Por eso que no es el ultrasonido es una forma muy local de transmitir termoterapia, de hacer termoterapia. Cuando tengo superficies mayores y que quiero cubrir, tengo que repensar qué elemento me sirve más, o la onda corta o el ultrasonido para una superficie grande. En lo que se refiere al calor, ¿no es cierto? Entonces hay que establecer muy bien que es fundamental esta cosa de la cobertura por el ERA. Entonces el tiempo depende de las veces que el ERA quepa, minuto por ERA. En el caso de que haya mucho calor, pueden ser hasta 2 minutos por ERA. Entonces, no puede ser que uno establezca cualquier tiempo, porque ¿cuántas veces voy a pasar por el mismo lugar si la superficie es muy grande? De ahí viene este cálculo. Así que esas aplicaciones que a veces recibimos por parte de las indicaciones médicas que apliquen los 5 minutos, es una cosa que es absolutamente impracticable, porque ¿quién me dice qué es lo que quiero hacer y cuánto es la superficie de cada paciente que yo voy a irradiar? Por eso que la efectividad de termoterapia a través del ultrasonido en superficies mayores no debe ser más allá de 3 veces el ERA, ¿no es cierto? Tengo que tener una superficie que sea más allá de 3 veces. ¿Cuánta es la cobertura del transductor por ERA? Entonces son 3, 3 y 3. 5 por 3, 15. ¿No es cierto? No más allá de 15 centímetros cuadrados. Ese debe ser lo mínimo que yo debo aceptar para hacer una termoterapia adecuada. Cuando pasa de los 15 centímetros cuadrados, ya empiezo a tener problemas, ¿no es cierto?, la cobertura de eso. También eso tiene que ver con un poco la atención del kinesiólogo. Si el kinesiólogo no está atento a lo que hace, es muy probable que no pase homogéneamente, no pase el transductor y cubra la superficie en forma homogénea y en forma equitativa. Así que, ojo con eso. Perfecto. ¿Ya? Profesor, consulta que nos hacen en el chat. ¿Hay alguna forma de anular el efecto del VNR que hablábamos delante? Lo único sería que yo pudiese... ¿Hay una técnica que nos permita, una forma de aplicación que permitiera anular el efecto VNR? Bueno, la técnica de que la interfase que transmita así el ultrasonido sea más distante, o sea, que yo aleje el transductor de la zona de conflicto, de la zona donde estoy O sea, aplicando. ¿podría pasar el ultrasonido con el transductor a distancia? A distancia siempre que tuviera una interfase que la pudiera transmitir, porque no puede haber aire. Perfecto. ¿Cómo En sería eso este entonces, caso, profesor? el agua ofrece una transmisión completa del ultrasonido, la refracta sin problema. Entonces, respondiendo a Y la que se Valentina, refleje. eso, Por lo respondiendo a la tanto, Valentina, sí se puede anular el efecto de BNR, BTR iba a decir, ya estoy tomado con BTR, el cuidado efecto que está BNR en con el cuestión que mecanismo,
Si se con el agregara mecanismo subacuático, nocturno, Valentina. se puede a través de generar un efecto a distancia, que sería el colocar una interfaz a distancia, que podría ser el líquido en agua, o muchas veces se utilizan métodos como un guante quirúrgico con agua destilada. Yo quedo distante de la zona, considerando que Fraunhofer, ¿no es cierto?, es una zona lejana y que el ultrasonido es homogéneo. Esa sería una forma de anular, haciéndolo subacuático el método, ¿no es cierto?, o a través de esta interfase que podía ser, ¿no es cierto?, un guante quirúrgico con agua destilada para poder transmitir. Digo agua destilada porque el agua corriente muchas veces tiene burbujas de aire y eso hace que el ultrasonido se refleje y no se transmita homogéneamente hacia la zona que está ahí. Hay que considerar Profesor, sí o ahora sí eso. veamos, ya que vimos los parámetros, ultrasonido continuo es bastante fácil en cuanto a la programación, o sea, solo debiera programar la frecuencia portadora, la intensidad nominal y en rigor el tiempo, porque la potencia nominal, como usted bien señalaba, va a depender de la intensidad. O sea, que la potencia con ultrasonido continuo basta con programar frecuencia portadora, intensidad nominal y tiempo de tratamiento, ¿verdad? Pero ahora pasamos al ultrasonido pulsátil. Como siempre, lo pulsátil nos pone un poquito más de complejidad, pero a la vez nos abre una gama de posibilidades. ¿Por qué, profesor? ¿Cuáles serían los beneficios de ocupar el ultrasonido pulsátil? ¿Por qué, de hecho, ahora está tan de moda todo lo que tiene que ver con los efectos pulsátiles, el lipus u otros asociados al ultrasonido? Y ya se está dejando incluso un poquito de lado los efectos técnicos. ¿Cuáles son los beneficios del ultrasonido pulsátil? Mientras yo anoto los parámetros. Bueno, los beneficios del ultrasonido pulsátil son varios. Los efectos atérmicos o biológicos que tiene el ultrasonido son fundamentalmente importantes a la hora, ¿no es cierto?, de una acción que es absolutamente celular y que permite hacer una serie de aplicaciones, sobre todo en procesos que son a veces refractarios a otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, hoy día se aplica ultrasonido pulsátil para problemas de consolidación más precoz o más temprana, a veces en caso de pseudoartrosis, o sea, retardo de consolidación de una fractura, podría generarse esto. Y la aplicación desde la etapa aguda para optimizar los fenómenos que tienen que ver con la reparación tisular. Así es una cosa bastante novedosa desde el punto de vista tecnológico, la aplicación de nuevos transductores que incluso permitan hacer aplicaciones sin el peligro del VNR, estática, como puede ser que pueda incluso la amplitud estar siendo modulada, subiendo, bajando en porcentaje, o también que el duty cycle varíe cíclicamente en el tiempo, de un 100% a un 50%, de un 50% a un 20%, de un 20% a un 5%, se programa eso en el transductor. Son pocos los equipos que hay. Me tocó afortunadamente, antes de todo este receso y caer yo en default, trabajar un poco con ese tipo de ultrasonido. Para hacer aplicaciones muchas veces en caso de retardos de consolidación ósea, pseudoartrosis, que de repente son bastante rebeldes, o patologías tendinosas que uno requiera eso. Porque hay situaciones tendíneas que tienen la aplicación del ultrasonido, pero tanto yo tengo que tener mucho cuidado con eso si es una intensopatía, o sea, estamos hablando de la unión del tendón con el hueso, una entesis. Entonces, tengo que tener cuidado con el periósteo, me va a absorber toda la energía ahí. Entonces, lógicamente que las aplicaciones con este tipo de ultrasonido son fundamentalmente importantes. O sea, no tengo el peligro de puntos calientes que genera el VNR con el transductor,
si lo muevo pocos transductores, lo hago más estático en una zona pequeña, tengo la posibilidad de producir demasiado calor ahí en esa zona. Por lo tanto, la circunstancia de que yo tenga un ultrasonido que puede hacerse estático o puede hacerse pulsátil a una baja energía, por ejemplo, si yo lo uso un 5% de UDSI, quiere decir que tengo un 5% del tiempo energético. Yo no tengo el 100%, solamente tengo un 5%, que sería el duty, de tiempo energético, ¿no es cierto? Para poder hacer ahí tratamiento en zonas que requieran este tipo de aplicaciones, en éntesis o también en cuadros más agudos. La idea es optimizar los recursos y optimizar también los tratamientos para así poder actuar en situaciones que son más agudas que crónicas. Así que esa es la gran ventaja de tener ultrasonido pulsado. Profesor, hay dudas en relación al BNR. Y entonces, antes de pasar a esto, y para que quede súper claro, chiquillos, tenemos que entender dos cosas. No se olviden que en el transductor del ultrasonido, voy a hacerlo bien grande, tenemos el elemento que hace el efecto piezoeléctrico, ¿cierto? Que es este cristal de cuarzo, cuyo lo que hace este cristal de cuarzo es comprimirse. En este caso son titanatos de bario, similar al cuarzo. O titanato de bario. Comprimirse y descomprimirse, el fenómeno de rarefacción. Entonces, si ustedes me miran aquí mi mano, suponiendo que este es el cristal de cuarzo, el titanato de bario, lo que hace es este fenómeno de compresión y descompresión para generar esta onda mecánica. No es que vibre, sino que hace este fenómeno de compresión y descompresión, lo que genera un haz de ultrasonido con este efecto, ¿cierto? Que no es homogéneo, ¿ya? El haz de ultrasonido no es homogéneo, porque no puede ser homogéneo, porque físicamente no se puede, no hay otra tecnología mejor que esa, que entonces genera este fenómeno. Por lo tanto, siempre la tasa de compresión y descompresión va a ser mayor al centro. Entonces se genera este fenómeno, como bien decía el profesor, de estos picos de intensidad que pueden llegar a ser hasta 5 veces mayor que el promedio de energía del haz ultrasónico. O sea, si el promedio es 1 watt centímetro cuadrado, en estos pics se podrían generar hasta 5 watts, hasta 5 watts centímetro cuadrado. Tienen que pensar que con 3 watts ya podemos quemar a un paciente. Entonces, imagínense con 5 watts, que es mucha la intensidad, muy alta la intensidad. Entonces, es por eso que se produce el fenómeno de BNR, pero como bien decía el profesor, se produce solo en el campo cercano, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma elimino el BNR? Cuando puedo trabajar directamente en el campo lejano de Fraunhofer. A nivel del cuerpo, se hace automáticamente a medida que va pasando el tejido más profundo, ¿ya? Cuando entra al campo de Fraunhofer, en el cuerpo ya se hace más homogénea la energía, pero a nivel, digamos, por decirlo artificial, como bien decía el profesor, a través del método subacuático, o bien poniendo una interfaz entre el transductor y el segmento a tratar que genera que lleguemos a la zona de Fraunhofer, ¿ya? Entonces, sí, pues, el BNR es todo transductor de ultrasonido tiene la propiedad del BNR. Si a ustedes le dicen, mira, te vendo un ultrasonido sin BNR, usted inmediatamente le dice, muchas gracias, no me interesa, porque un ultrasonido sin BNR no tiene el efecto, no está haciendo ultrasonido, ¿ya? Todo lo ultrasonido es una propiedad de de ultrasonido, el BNR, y fluctúa, ¿cierto? Pero eso no sé si corríjame, 5.1, 6.1, creo que llega a 1 a 4, pero... Sí, 4, 6, 1.
De todas maneras, es importante decir que si alguna vez alguien compra ultrasonido, que se compra su equipo, debe venir especificado en el equipo. Si el equipo no trae la marquita ahí, hay que empezar a dudar de la calidad del equipo, y en el manual debería venir eso. Por eso uno no puede comprar cualquier ultrasonido que aparezca en el mercado, ¿ya? Además, si el vendedor le dice que no tiene VNR, quiere decir que no tiene idea de lo que es el VNR. Entonces, le No está compre, tratando de ahí no vender le algo. compre. No, Nunca le compre está un tratando ultrasonido. de entregar cualquier mula. Entonces, por favor, eso quede claro. Ahora, las variaciones que usted dice, profesor, ahí en el equipo, en ese campo, hoy día con la tecnología moderna pueden variarse, se puede modular eso a través de modular la amplitud o cambiar el porcentaje del duty cycle en forma periódica y cíclica, eso lo programa el equipo. Entonces va haciendo variar esa circunstancia deseada que te estaba mostrando ahí. Exacto. Entonces, el VNR, vuelvo a decir, para terminar con esto, es una propiedad de las ultrasónicos. Si no tiene VNR, no compre ese ultrasonido, porque no funciona. Ya tiene que tener un VNR y tiene, como bien dice el profesor, tiene que venir especificado en el transductor cuál Si es es 4, su si es VNR, 6, que puede si es ser 4. 5. Un VNR de 5, por eso es un ratio de VNR Beam Non-Uniformity Ratio, coeficiente, o sea, significa que un VNR de 5 que 5 veces puede aumentar la intensidad nominal en estos puntos críticos que siempre son el centro, ¿ya? Eso, ya. Ahora seguimos, perdón por la interrupción, con los parámetros del ultrasonido pulsátil. Ahora se nos complica un poquito más en el sentido de que tenemos más parámetros que considerar. Al igual que en la anterior, ¿cierto? Tenemos la frecuencia portadora, esto se mantiene, que puede ser 1 o 3 MHz, va a depender de la profundidad. De la misma forma tenemos la intensidad nominal. Por lo tanto, si tenemos intensidad nominal, tenemos potencia nominal, que es la intensidad nominal por el ERA, y tenemos el tiempo de tratamiento. Ya vamos a hablar del tiempo al final. Pero se nos suman los otros conceptos, como por ejemplo el duty cycle. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es la onda corta. Ya habíamos entendido en qué consiste el duty cycle y siempre se expresa en porcentaje. Y nos dice qué porcentaje del tiempo total que yo tengo disponible para tratamiento estoy haciendo efectivamente ultrasonido, en este caso. ¿Ya? El duty cycle en los equipos es un poco variable, pero generalmente se maneja entre el 5 al 80%. ¿Ya? Ustedes entenderán que mientras más cercano estoy al 100%, mayor probabilidad de tener efectos térmicos. ¿Ya? ¿Qué se nos suma también? El otro concepto, la frecuencia de pulso, al igual que en la onda corta, donde veíamos la frecuencia portadora y veíamos también la frecuencia de pulso, acá también. En el momento que lo hacemos pulsátil, tiene que aparecer la frecuencia de pulso. Y la ventaja, que en el ultrasonido solo tenemos 3. ¿Se acuerdan que en la onda corta eran muchas alternativas más? No. En ultrasonido solo tenemos 3, que son estándar. 16, 48 y 100. Incluso, en algunos equipos, ustedes van a Solamente ver hay en una. algún momento, ojalá que cuando nos veamos presencialmente, van a ver que solo tiene la frecuencia de pulso de 100 Hz, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y de la misma forma también aparece el concepto ahora de intensidad media. Este me gusta mucho. Y esto, al igual cuando veíamos potencia media en la onda corta, la intensidad media es la energía que efectivamente le estamos transmitiendo y está llegando a los tejidos del paciente. Por eso, este dato, si bien todos son importantes, pero si pudiéramos ponderar, este dato es el más importante de todos. Cada vez que usted aplique ultrasonido pulsátil, debe conocer la intensidad media. ¿Y cuál es la dificultad? Que la máquina no se la da. Usted debe calcularla. ¿Y cómo se calcula la intensidad media? Como aparece ahí, es la intensidad nominal. Siempre nominal. ¿Por qué se llama nominal? Porque es la intensidad que usted programa en la máquina. ¿Ya? Es la intensidad nominal por el duty cycle partido por 100. Y eso se expresa en watts por centímetro cuadrado. ¿Ya? Eso es la intensidad media, el dato más importante cuando aplicamos ultrasonido
pulsátil. ¿Cuál es la diferencia del duty con la frecuencia portadora pulsátil? Son cosas distintas, Felipe. El duty es la relación energética y la frecuencia es la frecuencia, ¿ya? Que puede ser 1 o 3 MHz. Son cosas totalmente distintas, ¿ya? Y obviamente, si tenemos intensidad media, tenemos potencia media. ¿Y cómo se calcula la potencia media? Intensidad media por el ERA. Si la potencia nominal era intensidad nominal por el ERA, la potencia media, intensidad media por el ERA. Y el tiempo, profesor, aquí le doy la... ¿Cómo calculo el tiempo? O sea, de la misma forma, en primer lugar, tengo que establecer la superficie de tratamiento partido por el ERA, y eso lo multiplico por... Profesor, ¿lo perdí? No lo escucho. Aquí, ¿cuánto tiempo por cada vez que cabe el ERA en el ultrasonido pulsado? ¿1,5? Eso es. No le escucho muy bien. Tengo entrecortazo. Ya para el... No, oye, espero que los alumnos me escuchen. Dije, hablé mucho. ¿Alumnos me escucharon todo lo que dije? Por favor, que alguien me responda. Si no estoy hablando solo, Ah, ya, perfecto. Ya. Sí, bueno, puede ser 1 minuto o 1,5 minutos por cada vez que el ERA cabe. No es por, ojo, no es por el ERA solamente, sino que por cada vez que el ERA cabe en la superficie de tratamiento. ¿Ya? Los tiempos son... Hay, bueno, nosotros con el profesor siempre hemos establecido estos parámetros porque hay una fórmula gigante para calcular el tiempo y no viene al caso que ustedes tengan que estar calculando este tipo de cosas. Entonces, por eso se establecen estos criterios, ya que son estándares, que son a modo de consenso, estos tiempos que yo debo poner en el ERA. ¿Profesor? Ah, perdón. Pero déjeme, perdón, voy a hacerlo. Ahora sí. Ahí sí, profesor, ahí sí. Está como coanfitrión, perdón. Me silenció usted, pues. No, yo no. Yo no. Yo sí, pues está ahí. Lo censuré. Me censuró. Y Ahora será sí. igual el ultrasonido pulsado y continuo, ¿no? Pues. Continuo un poquito más, 2 minutos. Incluso 2 a 3 minutos dicen algunos, pero eso también. Entonces, esto es lo importante que tenemos que saber. El duty, la frecuencia de pulso y la intensidad media, que es el objetivo final de todos los cálculos que nosotros podamos hacer. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer en nuestros últimos minutos, vamos a resolver, como me pidieron algunos. Oh, perdón, ¿qué pasó aquí? Ups. Ya, no importa, quedó así. No sé por qué se dio vuelta. Vamos ¿Me resolviendo el escucha, test. profesor? ¿Me ¿Sí? ¿Lo escucha? escucho? Sí. Ya. No, hay que decir que para hacer más efectivo el ultrasonido siempre debe considerarse esta regla, que no es, el ERA debe cubrir al menos 3 veces solamente la superficie, no más allá de eso. En superficies más grandes debo utilizar otro método, otra alternativa de calentamiento o de tratamiento ya sea pulsado o continuo. En el caso específico, la onda corta es más efectiva para hacer calentamiento en profundidad y más efectiva en cuanto a superficie o volumen que quiera yo hacer efectos térmicos. Eso. Estamos viendo algunas preguntas del test. Por ejemplo, había una pregunta que decía si la intensidad nominal es de 1,75 y el ERA es de 4, ¿cuánto es la potencia? Esta era una pregunta regalo, ¿ya? ¿Cuánto sería la potencia? Quitamos los centímetros cuadrados, nos queda 1,75 por 4, eso es igual a 7 watts. ¿Ya? Eso sería la potencia. Otra pregunta del test. Energía de cada segundo. Acá, por ejemplo, este también regalo. Si el duty
si el duty es del 5%, ¿cuánto es el tiempo de energía en cada segundo? Usted tiene que saber que usted tiene cada segundo. Por lo tanto, cada segundo tiene 1000 milisegundos, lo cual es el 100% del tiempo. El 5%, ¿cuánto equivale? 50 milisegundos. Regalo era eso. Si la frecuencia desde 100 Hz, ya eso también está fácil. Bueno, si para este mismo ejemplo, la frecuencia de pulso es de 100 Hz, perdón, no porcentaje, 100 Hz. 100 Hz, ¿cuánto le correspondería a cada uno? Bueno, 50 milisegundos partido 100. Y eso es 0,5 milisegundos. Regalo también, otro regalo. Oye, les fue súper bien, ¿ah? Ahora sé por qué les fue súper bien. ¿Cómo se calcula el duty? A ver si hay una pregunta, por ejemplo, de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pregunta está buena. Tenemos que la intensidad nominal es de 1,5 watts centímetro cuadrado. Tenemos que la frecuencia de pulso es 16 Hz. Tenemos que la duración del burst, o lo mismo que decir que la fase, es de 4 milisegundos. ¿Cuánto es el duty? Preguntan, ¿y cuánto es la intensidad media? Esas son las dos preguntas, ¿cierto? Entonces, como ya muy bien sabemos, profe, ¿podría liberar los resultados de los tests? Quizás me fue bien y no me he enterado. Chuta, no sé cómo hacer eso. Toda esa parte administrativa hay que hacerlo con la profesora Camila en Canvas. Yo no manejo Canvas y lo odio con todo mi corazón. Esa parte la voy a borrar, sí, de la grabación. Pero no sé cómo hacerlo. Yo les voy a subir las notas, sí. Les voy a subir las notas al info, para que tengan todas las notas de todos los tests, pero no sé cómo hacer esa cuestión. Me carga Canvas. Lo odio. Ya. Sigamos. Entonces, si ya sabemos la frecuencia, y ustedes saben muy bien que frecuencia es igual a 1 partido por t. El periodo, esto lo vimos la vez pasada. Y también sabemos que el periodo es igual a la fase más el intervalo. Entonces, como ya tengo la frecuencia, lo que yo necesito saber es el periodo. Este es el dato que quiero, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplazo la fórmula. T va a ser igual a 1, pero como está en segundos, hagámoslo al tiro, transformémoslo en milisegundos, o sea, 1000 milisegundos partido la frecuencia, que es 16. O sea, nos queda que t es igual a 1000 dividido por 16. 62,5 milisegundos. Y me está diciendo que si tengo que t, bueno, mejor hagámoslo así. Tengo ya el valor de t y tengo el valor de la fase. De hecho, bueno, de esta forma puedo calcular el intervalo, pero ustedes tienen que saber que el duty es igual a la fase partido el periodo por 100. Esa fórmula también la teníamos del primer semestre. Entonces simplemente reemplazamos. Nos queda que el duty es igual a 4 milisegundos partido 62,5 milisegundos por 100. Como no tengo la mente de calculadora, vamos. 4 dividido 62,5. Ay, no, me equivoqué. Sí, por 100 es igual a 4 dividido 62,5
por 100, 6. El duty nos da 6,4%. Y como ya tenemos el duty, y sabemos que la intensidad media es igual a intensidad nominal por el duty cycle partido por 100, reemplazamos. Tenemos la intensidad media acá arriba, 1,5 watts centímetro cuadrado por el duty, que está aquí, 6,4 partido por 100, eso me da 1,5 por 6,4, 9,6, 9,6, 9,6 dividido en 100, me da 0,096 watts centímetro cuadrado. Esos eran los dos valores que pedíamos. ¿Ya? ¿Estamos? Eso. Y los otros cálculos era lo mismo, la frecuencia pulsátil es de 100, el 1800, obviamente eran dos. Ya está, esas eran todas como las de cálculo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Siempre la calculadora va a ser su compañera. Si hubiéramos tenido test mañana, igual ocupen su calculadora, por favor. Mañana el certamen, no sé a qué hora va a ser, pero va a estar liberado una buena franja de tiempo. Voy a hablar con la profesora y la aviso ahí a Marcelo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, ¿cuál es la frecuencia? En un minuto, sí, profe, será igual, ¿cómo se calcula? Profe, ¿podría liberar los resultados del test? ¿Cuándo subirán las notas? Pronto. Mañana quiero el certamen. Eso, ya le respondí. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿No? Para responder esto ahora, quizás será mejor dejar un tiempo al final. La función de esa interfaz. Ya. ¿No? 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 ¿Profesor? ¿Me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Dígame. De choque y láser. ¿Habrá resolución de dudas? No. Porque eso es teórico. Otra de choque y láser, estudien. Nada más. Porque es teórico. No hay, al igual que como no hay práctico de onda choca y láser, no, tampoco hay sesión, no es necesario. ¿Ya? Podría decir las otras respuestas del test, la pregunta 3, pero la pregunta 3, cada uno tiene distintas preguntas 3. ¿O no? 1 minuto de tiempo en tratamiento en ultrasonido pulsátil, sí. 1,5, whatever, da lo mismo. Pueden decir 1 minuto, no hay problema. 1,5 no les va a afectar mucho en el tratamiento. O sea, va a estar 30 segundos más o 30 segundos menos, ¿no? ¿Ya? Lo importante, más que el tiempo, chiquillos, para que lo tengan súper claro, es la técnica. Y que ustedes respeten. Miren, voy a hacer el ejemplo, también lo voy a hacer gráfico, y con esto ya vamos terminando. Más allá de los minutos que nosotros destinemos para lo que bien decía el profe, o sea, si usted, por ejemplo, está aplicando... ¡Ay, qué horrible me quedó esto! Si usted está aplicando en un brazo y usted dice que esta va a ser la zona de tratamiento, incluso hasta la mide, la calcula, y después cuando usted empieza a pasar el ultrasonido, empieza uy, se me corrió el gel, uy, se me corrió para acá, y empieza a ampliar la zona que usted había dicho previamente de tratamiento, que les pasa mucho, ya obviamente no está cumpliendo, no le está entregando a ese segmento la energía que necesita para reparar, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, más allá del tiempo, que nos vayamos en 30 segundos más, es que usted la zona que ha delimitado de tratamiento la respete, ¿ya? Si se empieza a arrancar el transductor, ya inmediatamente no, está haciendo una estafa y una mentira porque no le está entregando la energía a los tejidos que se comprometió a irradiar, ¿ya?
Así que ojo con eso. Esto es lo más importante. Y con eso ya nos estamos despidiendo, profesor. Un agrado, una vez más, compartir esta jornada con usted. La otra respuesta del test. ¿Cuál es otra respuesta? A ver. El transductor subacuático anula el efecto DNR. La aplicación directa. Ah, güey. ¿Por qué se ocupa, la última, por qué se ocupa gel en el ultrasonido? Igual ya habíamos dado algunas pistas, profesor. ¿Por qué se ocupa un gel acoplante, profesor, en el ultrasonido? ¿Por qué no podríamos pasar el cabezal así nomás, en la piel? Porque la interferencia que se produce entre el transductor y la piel, ¿no es cierto?, es aire. Y por lo tanto el ultrasonido no se transmite bien el aire, provoca una resistencia. Y no se asegura usted de la transmisión completa. Por eso que la calidad del gel es fundamental. Un gel 100% refractario al ultrasonido es fundamental. O sea, no deja aire primero, una buena cantidad, ser generoso siempre, y además que tenga el gel una consistencia de calidad, que no se convierta en agua con la agitación, que no se, con la agitación ultrasónica el gel se convierte en agua y se evapora, y prácticamente eso no debe ocurrir. Por eso de comprar un gel de buena calidad, primero le perpetúa su equipo, y segundo, ¿no es cierto?, realmente el ultrasonido que te está entregando pasa al paciente. Eso es fundamental. Tener un buen gel acoplante que tenga un mínimo de reflexión, un mínimo de reflexión. Por lo tanto, asegure el 100% de la transmisión de lo que te está haciendo. No dejar Exacto. burbujas. Entonces la respuesta es, elimina las burbujas del aire, porque no se olviden que el aire es un pésimo conductor de las ondas mecánicas. ¿Ya? Si nos paramos nosotros a una cuadra de distancia, no me van a escuchar. ¿Ya? Si yo prendo una linterna, sí la van a ver, porque la onda electromagnética se transmite súper bien. Pero el ultrasonido no. O sea, el sonido se transmite súper mal. Entonces, y el ultrasonido, el aire es una barrera. Entonces tenemos que quitar el aire. Por eso se ocupa el gel acoplante, para eliminar el aire que queda entre el segmento y el transductor. Esa era la respuesta. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el efecto BNR. Ojo con eso. Pero en el contacto directo también hay burbujas, por eso no hay contacto directo. Por eso no podemos, siempre tenemos que usar gel, si no va a echar a perder su transductor. En el contacto directo también hay burbujas, no es solo la inmersión subacuática. María Antonia, no. Estamos hablando de cosas distintas, parece. BNR, el gel no tiene nada que ver con el BNR. ¿Ya? El gel tiene que ver con el aire, con las burbujas de aire, ya que hay que eliminarlas. Y el BNR se elimina con el ultrasonido subacuático. ¿Ya? Eso. Me tengo que cambiar, me tengo que ir. Una pequeña cosa respecto a eso mismo del gel que dijo usted. Cuidado con usar otro tipo de cosas que no sean gel para el ultrasonido. Cremita dermatológica. Crema, todas estas cosas que de repente utilizan incluso cremas reductoras, entre comillas, producen daño al transductor. Afortunadamente los equipos buenos hoy día traen un aparato que indica que no se transmite ultrasonido cuando hay este tipo de cosas, sino hacer pedazo el transductor. Que la onda que se devuelve va a mecánicamente hacer pedazo el transductor, se lo va a llenar de lleno de hoyitos o poritos, significa que su transductor se deterioró y ya no le sirve eso. Así que el gel es fundamental. Súper. Ya, Master, un abrazo grande. Igual a ustedes, chicos, que les vaya súper bien mañana. Acuérdense Todos que las clases éxito, están... vamos a subir este Talks, así que tengan muy bien mañana éxito a todos. Por favor, no quiero hacer repetes. No quiero. Así que están obligados a aprobar la asignatura. ¿Ya? Ya, que estemos Acuérdense bien. que las clases están en el YouTube. Suscríbanse, por favor, ahí a esa página. Ok. Todas.
Un abrazo grande, profesor, gusto de verlo, a cuidarse mucho. Igualmente a usted, que Estamos esté nosotros muy en bien, contacto. profe. Buena suerte en todo. Chao, chao. Nota de exhibición, no voy a adelantar nada. Mañana, al final del día, vamos a hablar de la exhibición. ¿O no? No vamos a adelantar nada. Sorpresas, sorpresas. 4 los patúos. Nota 7 promedio 7. Eso sí, muy bien. 7 promedio 7. Ya. Chao a todos. Que tengan buena Chao. tarde, buen día.